Hermanos, que el Señor esté con ustedes este día. Espero que hayan tenido una feliz semana, que siempre pues el cuidado del Señor esté sobre ustedes, sobre sus familias y que se sigan fortaleciendo en su palabra. Si se dan cuenta, hemos estado ya haciendo estudios no tan seguido y la razón es porque pues quiero que hermanos cada estudio, ya sea un devocional, un estudio que subamos, que venga de parte del pastor, que venga por parte de ciertos hermanos maestros en la iglesia, que lo disfruten, que mediten en su palabra, que se llenen, que el mensaje, hermano, les edifique. Mi deseo es que cada vez que ustedes escuchen estos estudios y estos mensajes sean para que su fe vaya creciendo, que se fortalezca más en el Señor, y que pues no desmayemos. Ese es el enfoque, a seguirnos llenando cada día. Este, el día de hoy, perdón, esta noche, ya porque es noche acá, quería hablar de lo que es la sabiduría, qué es la sabiduría y en qué nos ayuda a nosotros. Am, Hay una función que la sabiduría de Dios tiene en nuestras vidas. Y una de las cosas es que el Hijo de Dios tiene que buscar la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, déjeme decirle que en Santiago 3, capítulo 3, versículo 15, habla de la otra parte, de la otra sabiduría que viene de lo terrenal, de lo carnal. Y esto es lo que dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Ese conocimiento, esa forma de vivir la vida y la forma como nos regimos, que proviene solo del mundo secular o de lo que estamos rodeados, hermanos, no es de Dios. Y me llama la atención que Santiago la describe como diabólica, la describe natural, la describe terrenal, porque si ustedes leen todo ese capítulo, ven el accionar y la forma de actuar de una persona que vive y que está actuando carnalmente. Entonces, el cristiano tiene que buscar lo que es la sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría que todo creyente tiene que ser guiado. Es necesario que busquemos que nuestra vida sea como les dije una vez, como una atmósfera. Que la sabiduría sea esa atmósfera que nos rodea para poder vivir la vida que Dios nos pide que vivamos. El estudio, y es un corto estudio que les quería traer, es acerca de lo que es la excelencia de la sabiduría, de lo que es la sabiduría, qué tan preciosa y necesaria es la sabiduría de Dios para nuestra vida. O sea, cuando hablamos de sabiduría, hermano, tenemos que ir del que proviene, de donde proviene, y ese es Dios. Entonces, si ustedes están en sus casas, me gustaría que abran sus Biblias y mediten en este pasaje, en Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1 al 9. Y eso es lo que dice. Vamos a hacer pausadamente este estudio porque quiero llevarlos a ciertos principios que Proverbios habla de la persona, del creyente que debe buscar. Y una vez que uno busca esos elementos, hay un resultado en el cual nos ayuda a vivir. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio. Mire, el capítulo 2, versículo 1 al 9 dice esto. Comienza diciendo: Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti. Eso es lo que dice: haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría. Y dice: y si inclinares tu corazón a la prudencia, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Versículo 4: si como la plata buscares y la escudriñares como a tesoro, como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus santos. Y el versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Miren, regresando pues al pasaje. Cuando Salomón escribe esto, le da mucho énfasis a la sabiduría. Si usted lee todo lo que es el proverbio del 1 al 8, algo por ahí, habla mucho de lo que es la sabiduría. Y algo de las cosas que me llama la atención, hermanos, es que los hebreos, cuando hablaban de lo que es la sabiduría, el hebreo no buscaba la sabiduría simplemente como un estilo de conocimiento de Dios, sino de que buscaban la sabiduría de Dios para vivir una vida, tener una actitud y para vivir una vida piadosa para con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para con el hombre, vivir una vida piadosa, que el hombre viva una vida piadosa. El problema es que el hombre no puede vivir una vida piadosa si no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que el hombre obtiene y tiene es una sabiduría terrenal, como decía Santiago 3:15, una sabiduría terrenal, y así la define. La sabiduría terrenal que proviene del mundo es terrenal, es natural y es diabólica. Esa es la sabiduría que el hombre tiene, el hombre que no conoce a Dios. Y los hebreos buscaban la sabiduría, pero la sabiduría que venía de Dios para vivir una vida piadosa. Y es un énfasis muy grande en el libro de Proverbios. Hay muchos capítulos que hablan sobre la sabiduría, lo que es el temor, el comienzo, el conocimiento de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios 1:7. O sea, hay muchos elementos que hablan y muchos pasajes que hablan de la sabiduría. Y los hebreos entendían cuál era el punto de obtener la sabiduría de Dios. Entonces, cuando vamos a Proverbio, comienza el versículo 1, capítulo 2, comienza diciendo esto. Dice, hijo mío, comienza hablándole a usted y a mí. Dice, si recibieres mi palabra, mire, muchas de las veces, hermano, yo me pongo a pensar, siempre me he puesto a pensar, ¿por qué la palabra todo el tiempo nos está aconsejando? ¿Por qué la palabra siempre está en un estado de un continuo presente? Cuando leemos la palabra no dice hicieron, sino habla en el consejo a los hijos de Dios, les dice hacéis, hagáis, practicar esto. Siempre habla en una gramática continua, presente. ¿Y por qué? Porque Dios nos manda, nos aconseja y nos exhorta en su palabra que busquemos, que busquemos, que busquemos. El problema del creyente es que el creyente, hermanos, tienes que estarse llenando todo el tiempo de lo que es de la agua. Es como un vaso en el cual tiene un orificio abajo. Y usted le echa agua y el vaso se llena, pero con el tiempo se va secando porque el agua está escapando por abajo. Entonces, nosotros como hijos de Dios somos como un vaso que necesitamos estar llenándonos para que el agua esté hasta arriba. De otra manera, el agua se seca, el agua se escurre. Y el consejo de la palabra de Dios nos manda que nos estemos llenando. Es necesario que entendamos cuál es el valor de la sabiduría, cómo poder entender lo que la sabiduría hace en nuestras vidas, la sabiduría que viene de Dios. Y las cosas, esto de la palabra, esto de recibir, como dice el versículo 1, hijo mío, si recibieres, dice, en otra palabra, hermanos, si tomares, dice, si tomares mi palabra y mis mandamientos guardares en ti. Muchas veces estudiamos, leemos, y como decía el pastor Pedro, muchas veces leemos la Biblia y la leemos como un periódico y no meditamos y no indagamos en lo que la palabra está diciendo. ¿Por qué?
porque la leemos mal y no hace un efecto en nuestra vida porque no meditamos en ello. Es necesario que como hijos de Dios le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine en su palabra, que nos dé el entendimiento. Ya nos dio la revelación. Ya Dios nos dio qué es lo que pide de nosotros. Ahora debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la iluminación, que nos ayude a entender para poder vivir lo que su consejo de la palabra tiene. Y ese versículo 1 dice eso, dice, hijo mío, si recibieres, o sea, si tomares en el corazón. Es necesario que cuando vengamos a Dios y meditemos en la palabra, no solo la meditemos y se quede ahí, sino de que baje a nuestro corazón para que pueda ser entendida, que entre en nuestra mente y vaya adentro de nuestro corazón para que haya un resultado. Por eso la palabra de Dios la debemos hacer nuestra, la debemos hacer propia, suya, personal. ¿Y cómo la hacemos eso? La hacemos en obediencia. Cuando atesoramos la palabra de Dios, la atesoramos y nos damos cuenta que la hacemos propia en la obediencia, en obedecer su palabra. La sabiduría de Dios tiene un gran valor, hermanos. Tiene un gran valor para todos aquellos que la comprenden. Y déjenme hacerle esa pregunta. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que comprender la palabra. Y por consecuencia tiene que valorar la sabiduría de Dios. Tiene que entender qué es lo que quiere, qué es lo que Dios espera de usted al obtener la sabiduría que proviene de Él. La sabiduría de Dios también, hermano, los que la aprecian, los que aprecian la sabiduría de Dios, cuando comienzan a valorizarla, hay un cambio y nos ayuda en nuestra vida. Entonces, Salomón comienza con ese consejo diciendo, hijo mío, si tomares esta palabra, y no solo eso, si meditares y la hicieres y meditares y la guardaras, si la guardaras en tu corazón, dice. Mire lo que dice el versículo 2. Haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría, si se inclinare tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces, dice la palabra del Señor, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. 4 cosas que podemos ver acá. Primeramente, el primer elemento que hace acá es tomar, recibir la palabra, recibirla. El número 2 es estar atento. Cuando uno recibe la palabra, tiene que estar atento a lo que la palabra dice a nuestras vidas. 3, inclinar tu corazón. En otras palabras, si no todo nuestro ser se metiera en la palabra. Por eso dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y el número 4, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamáremos a Dios. Por eso les decía que es necesario que cuando vengamos a Dios y cuando estudiemos su palabra, que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos dé el entendimiento de la palabra para poder ¿qué? Para poder entender, para poder practicarla, para poder aprender y vivir lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque los elementos están ahí. Los elementos que el hombre el Hijo de Dios tiene que hacer es, primeramente, poner atención. 2, estar atento. 3, clamar. Esas cosas esas 2 cosas tiene que buscarlas. Tiene que buscarla. Esa es la manera como buscar la sabiduría de Dios. Clamar a Dios. Y dice el versículo 4, si como la plata la buscares. Mire, es otro cuarto elemento que dice, si como la plata la buscares. Hermanos, ¿quién? En una ocasión estaba meditando que cuando California se dio lo que fue el tiempo de
que se descubrió que había mucho oro acá. Muchos personas de otros estados vinieron acá a buscar oro en California. Y hallaron mucho, por eso a California se le llamaba en aquel tiempo lo que es el Golden State, el estado de oro, porque había mucho oro y la gente se desparramaba a buscar. Y había un afán, había algo que los movía y era buscar el oro. Y aquí, hermanos, cuando el versículo 4 dice, si como la plata lo buscares, imagínense la ilustración que usa el escritor, que si buscáramos la sabiduría que proviene de Dios como plata, dice, y la escudriñares como tesoro, si la buscares como tesoro, si nosotros, hermanos, tuviéramos ese deseo de buscar la sabiduría que viene de Dios, hermano, hubiera un resultado tremendo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Porque mire, el versículo 5 habla a lo que es todas estas accionares que como hijos de Dios, si queremos ser sabios, nos va a dar un resultado. Y el versículo 5 dice, entonces, dice el versículo 5, perdón, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Jehová, hermanos, es un estado de la mente. Y eso es lo que dice, me llamó la atención porque John MacArthur lo pone así, dice, el temor de Jehová es un estado de la mente en la que las propias actitudes, voluntad, sentimientos, acciones y objetivos se cambian por la de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando entendemos lo que es el temor a Dios, entendemos que en vez de vivir conforme a nuestros pensamientos, razonamientos, actitudes, voluntades, sentimientos, entendemos de que la manera como debemos vivir es conforme a la forma de Dios. Se cambia por la mente de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Pide varias cosas, pero si no buscamos la sabiduría de Dios, nunca podremos vivir una vida piadosa, una vida correcta, una vida sabia, una vida que agrade a Dios. Por eso es necesario que el hombre deba buscar la sabiduría que proviene de lo alto para poder vivir la vida correcta. Y eso solo lo hace una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, el versículo 5 habla de que entonces dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Temor de Jehová. Y de su boca viene, y dice el versículo, y hallarás el conocimiento, y hallarás el conocimiento de Dios. Y seguimos leyendo versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hablando de la sabiduría, Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué pasa, hermano? Mire lo que Santiago dice, que si le es falto de sabiduría, pedirle a Dios. Y en Proverbio dice que si atesoramos, dice, si recibimos su palabra y guardamos sus mandamientos, y si buscamos y meditamos en sus preceptos, entenderemos cómo el conocimiento, entenderemos lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso cuando regresamos a Proverbios 2, el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia. Cuando entendemos eso y pedimos a Dios, hay un resultado grande. El creyente, el resultado es de buscar el consejo de Dios, es grato y bueno para vivir la vida piadosa. ¿Se acuerdan que les dije que para los hebreos no era solo de conocimiento, sino de cómo vivir una vida para con Dios? El creyente tiene que ser lo mismo, tiene que buscar la sabiduría de Dios para vivir una vida grata a Dios. Y si regresamos al Proverbios 2 de nuevo, dice, mire, versículo 7 dice, Él provee. Cuando venimos y buscamos la sabiduría de Dios,
hay 4 cosas que se presentan acá. Versículo 6, voy a rezar de nuevo. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y cuando Dios nos da, cuando venimos y buscamos los consejos de Dios, indagamos en su palabra, meditamos en su palabra, le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude. Entonces, mire lo que dice el versículo 7. Entonces dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. 3. Es el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de sus santos. Y el versículo 9 termina con esto. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mire, cuando uno, hermano, se entiende y busca la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, hermano, no es solo conocer de Dios. La sabiduría de Dios es un término que es necesario que usemos para poder ver, darnos cuenta cómo presentarnos a Dios. Ese es número 1. Cuando tememos a Dios, el temer a Dios es el conocimiento de la sabiduría. Dice, ¿por qué? Porque por la sabiduría entendemos cómo presentarnos a Dios. Y por la sabiduría entendemos que debemos apartarnos del pecado. Entonces, el versículo 7 habla de que cuando entendemos esas cosas y buscamos la sabiduría de Dios, y Dios nos da su sabiduría, estos son los beneficios. Él provee y habla a los rectos, ¿no? A las personas. ¿Y quiénes son los rectos? Aquellas personas que viven, que están buscando constantemente de Dios. Y eso solo lo hace el creyente. Si usted es creyente, usted tiene que buscar la sabiduría de Dios. Y no solo provee, también Él es escudo. Mire, Dios provee, Él da. Él es escudo, Él es protección, dice. El otro, Él guarda, Él cuida. Y número 4, Él preserva, o sea, Él guarda, hermanos. Un conjunto de palabras que como quiera que usted las quiera poner. Pero la realidad es esa, que Dios provee, Dios nos guarda, Dios nos ayuda y Dios es el que nos preserva. Entonces, el versículo 9 termina diciendo, entonces entenderás justicia. Para entender lo que es la justicia, juicio, equidad. Mire, estos elementos son formas de cómo vivir la vida. Y en Santiago 3, el capítulo 3, déjeme decirle, Santiago, vamos a ver, Santiago 3:17, mire lo que dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Qué hace la sabiduría, pues, hermanos? ¿Qué es lo que hay? La sabiduría de Dios nos ayuda a vivir rectamente. La sabiduría de Dios nos ayuda a vivir la vida que Dios nos pide. La sabiduría de Dios nos hace entender quién es Dios. La sabiduría de Dios nos hace apartarnos del pecado. La sabiduría de Dios tiene fruto en nuestras vidas porque desarrolla fruto. Mi consejo de hoy es que, mire, termino con esto. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes que buscan conocer y amar y obedecer a Dios y vivir con rectitud, obtienen la sabiduría y experimentan la protección de Dios. Y eso es lo que dice Proverbios 9, que cuando vivimos para con Dios, cuando queremos buscar el conocimiento, cuando queremos obedecer a Dios, cuando queremos vivir rectamente, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro sustentador, Dios es el que nos guarda y nos ayuda a vivir la vida en este mundo, una vida correcta, como dice Santiago, una vida en la cual sea práctica, pacífica, amable, condescendiente y llena de frutos. Y eso, hermano, solo lo hace la sabiduría que proviene de lo alto. Que en esta noche sea este mensaje para que usted pueda
indagar y pueda buscar la sabiduría de Dios para que nos ayude a vivir la vida correctamente. Mire, la sabiduría de Dios nos ayuda a conocer a Dios y cómo presentarnos ante Dios, y nos ayuda a apartarnos del pecado. Y es ahí donde, ¿qué sabiduría tenemos que buscar? Busquemos la de Dios y meditemos en la palabra y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos, a entender su palabra, que nos ilumine en la palabra, que podamos, y no solo que nos ilumine, que ayude a nuestra mente y que vaya a nuestros corazones para que podamos practicar y vivirla. Por eso la palabra del Señor nos manda a que busquemos la sabiduría que proviene del cielo, porque Dios no la niega a nadie. Que el Señor me los bendiga y me los guarde a ustedes y a sus familias. Hasta la siguiente.